¿Qué tal? Bienvenidas todas las personas que nos acompañan el día de hoy a Prisma Humanitario. Mi nombre es Julio César Torres y los estaré acompañando y también compartiendo las noticias más importantes del ámbito humanitario que trascendieron en esta semana. El tema del día de hoy está dedicado al huracán Sara, o en este caso la tormenta tropical, que pues bueno, salió recientemente de Centroamérica, entró a México y también ya está pues pasando y terminando de salir del país, pero que dejó estragos en varios países de Centroamérica. El día de hoy precisamente vamos a tener una entrevista con em, la gerente de, de gestión de riesgos de la Cruz Roja Hondureña para que nos platique un poquito sobre cuáles fueron los principales problemas que se enfrentaron o que están enfrentando y también la respuesta humanitaria de la Cruz Roja Hondureña. Como siempre, las noticias más importantes, vamos a iniciar con ellas, pero antes los queremos invitar para que pues sigan las redes sociales de LEA, tanto en YouTube como en Facebook y también en X. Ahí encontrarán los programas que Lea está produciendo para todos ustedes en diferentes temáticas, tanto culturales, políticos, humanitarios, etcétera, que los hacemos con mucho gusto para todos ustedes. Y bueno, entremos con el ámbito de las noticias. Eh, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, expresó este miércoles su profunda preocupación por el alarmante incremento de la violencia en Puerto Príncipe, la capital de Haití. Según los últimos informes, una coalición de bandas busca tomar el control total de la ciudad. En solo una semana, al menos 150 personas han muerto, 92 han resultado heridas y unas 20,000 han sido desplazadas de sus hogares. Tork señaló que los 4 millones de habitantes de Puerto Príncipe viven prácticamente como rehenes, ya que las bandas han bloqueado todas las carreteras principales de acceso a la capital. Precisamente mencionábamos ya en la sesión anterior, en el programa anterior de Prisma Humanitario, que precisamente hay una escalada de violencia en Haití provocada por las bandas que están pues tomando el control prácticamente de la capital de Puerto Príncipe y están atacando ya actores humanitarios, están atacando además de civiles, eh, pues están tomando el control, ¿no? Los enfrentamientos han sido devastadores. Al menos el 55% de las muertes reportadas son resultado de tiroteos entre las bandas y la policía. Además, a esto se suma el aumento preocupante de linchamientos por turbas en diversas zonas de la ciudad. Precisamente la noche del 18 de noviembre, las bandas atacaron Pétionville, uno de los pocos distritos que aún resisten su control. Mientras tanto, el 17 de noviembre, la policía frustró un intento de asalto a la Academia Nacional de Policía. En lo que va del año, la violencia de las bandas han dejado un saldo de 4,544 personas muertas y 2,060 heridos verificados, aunque las cifras reales podrían ser mucho mayores. Además, 700,000 personas están desplazadas internamente. La mitad de ellas son niños. El alto comisionado destacó que esta situación agrava la crisis humanitaria en Haití, con una grave escasez de alimentos, agua y servicios médicos, mientras el sistema de salud colapsa y las enfermedades infecciosas se propagan rápidamente. También mencionábamos la semana pasada que en el caso de Médicos Sin Fronteras, pues había sido víctima de un, pues, digamos, de un atentado. En este caso, la policía detuvo una ambulancia que llevaba a 2 personas heridas al hospital de la organización y que posteriormente, pues bueno, fueron obligados a desviarse y posteriormente, pues asesinaron a las 2 personas que llevaban en la ambulancia. Ahora, Médicos Sin Fronteras, precisamente en Puerto Príncipe, señala que tras las amenazas que han recibido, anunció que iba a suspender todas sus actividades en el área metropolitana de Puerto Príncipe debido a las repetidas amenazas de las fuerzas policiales. Es decir, Médicos Sin Fronteras está anunciando que va a suspender por el momento pues todas sus actividades en esta zona, en la zona de Puerto Príncipe. El detonante, como lo acabo de mencionar, fue este ataque del 11 de noviembre en el que la ambulancia de MSF había sido interceptada, resultando en la ejecución de 2 pacientes y agresiones al personal. Desde entonces, los trabajadores han sufrido múltiples amenazas
incluyendo riesgo de muerte y violencia sexual. Christophe Garnier, que es el jefe de misión de MSF en Haití, declaró que aceptan trabajar en condiciones de inseguridad, pero cuando incluso las fuerzas del orden son una amenaza directa, no tienen más opción que suspender sus actividades o sus operaciones hasta que se garantice la seguridad del personal. Ahora, este no fue ni ha sido el primero ni el último incidente que Médicos Sin Fronteras ha padecido en Haití, en este caso en Puerto Príncipe. Destacan algunos incidentes. Por ejemplo, el 12 de noviembre, dos ambulancias fueron detenidas por oficiales de la Policía Nacional, quienes amenazaron con matar al personal de MSF. El 16 de noviembre, un conductor fue agredido verbalmente por policías vestidos de civil en Delmas 33. Posteriormente, el 17 de noviembre, cerca del Boulevard Toussaint Louverture, un equipo SWAT detuvo una ambulancia y amenazó con ejecutar al paciente que transportaba. Y el 18 de noviembre, un vehículo de la policía interceptó al personal de MSF en Carrefour Rita con amenazas de ataques inminentes contra ambulancias y trabajadores. Entonces, pues así está la situación en Haití. eh, con respecto a los trabajadores humanitarios y en particular con Médicos Sin Fronteras que pues está anunciando que va a dejar de tener operaciones al menos en esta parte de Puerto Príncipe. Ahora, Haití, para hacer un pequeño paréntesis y ponernos en contexto, Haití ha sido víctima de un ciclo de pobreza, de desastres naturales y violencia política que han erosionado sus instituciones y sumido al país en una crisis humanitaria crónica. Es decir, la situación que está padeciendo actualmente Haití no es reciente, son varios años los que han transcurrido y en los que Haití ha vivido diferentes situaciones. Por ejemplo, bueno, desde los años 80 había sufrido ya golpes de Estado, pero por ejemplo, en la década de los 90 Jean-Bertrand Aristide, el presidente entonces de Haití, sufrió un golpe de Estado que lo obligó a salir, a dejar el poder, ¿no? Estados Unidos y otros países implementaron sanciones económicas que debilitaron aún más la economía. Sin embargo, la intervención militar que la Organización de Naciones Unidas llevó a cabo en 1994 logró restablecer a Jean-Bertrand Aristide en el poder, pero pues esto lo dejó muy debilitado, ¿no? Ahora, en 2004, posteriormente, ya varios años después, Aristide, se mantenía en el poder, fue derrocado nuevamente a través de un golpe de Estado, lo que hizo que se sumiera al país en un vacío político y de conflictos internos. Aunado esto con desastres naturales que azotaron al país. En este caso, por ejemplo, el huracán Jean en 2004, el terremoto de 2010 que devastó el país y otro terremoto que dejó más de 200,000, no, el mismo terremoto dejó 200,000 muertos y millones de desplazados, además de destruir gran parte de la infraestructura. También el país sufrió una epidemia de cólera que fue introducida en 2010 tras el terremoto y que cobró más de 10,000 vidas. Además, se convirtió en símbolo de la incapacidad del sistema de salud para responder emergencias. Asimismo, entre 2010 y 2020, el ciclo de violencia y pobreza y crisis política que enfrenta Haití, pues ha dejado pues el saldo de personas muertas, una grave crisis política, violencia ocasionada por la influencia de los criminales, etcétera. Y estas bandas criminales precisamente dominan la capital, Puerto Príncipe, y otras regiones que dejan al país sin acceso a servicios básicos y tampoco de seguridad. Además, más de 700,000 personas están desplazadas internamente y millones enfrentan la inseguridad alimentaria severa. Entonces, bueno, pues como podemos observar, Haití no está en su mejor momento. En cuanto a Gaza, pasamos ahora a Gaza. La franja de Gaza enfrenta una crisis humanitaria crítica. Así la describe la Organización de las Naciones Unidas y habla de que es la peor desde la Segunda Guerra Mundial. La población afectada por años de bloqueos y conflictos enfrenta niveles alarmantes de inseguridad alimentaria. Se estima que más de 340,000 personas están al borde de la inanición debido a la interrupción del flujo de ayuda humanitaria. Ya lo habíamos mencionado precisamente en programas anteriores, que
la Organización de Naciones Unidas estuvo a punto de declarar precisamente como una zona de hambruna debido a que, pues, como no hay acceso de la ayuda humanitaria a diferentes partes de Gaza, pues esto está provocando que, pues, no hay acceso a los alimentos y que miles de personas estén, pues, padeciendo eso, lo que está generando, pues, ya una situación de hambruna bastante fuerte. La ONU advierte que sin una respuesta inmediata la situación podría desembocar en una catástrofe humanitaria. Urge a la comunidad internacional a garantizar el acceso seguro y constante de suministros esenciales como alimentos, agua y medicinas. La infraestructura de Gaza, devastada por los conflictos, está al borde del colapso, agravando la vulnerabilidad de millones de personas, especialmente de niños y mujeres. Además, las restricciones de movilidad han afectado la capacidad de las organizaciones humanitarias para operar en la región, lo que intensifica la crisis. Naciones Unidas y otros actores han reiterado el llamado al cese de hostilidades para evitar una tragedia mayor. Entonces, pues esto en lo que toca a la franja de Gaza. En otro tema, y bueno, algo que ha sido noticia esta semana, pues ha sido que, digamos, la autorización, por decirlo así, de Estados Unidos a través de su presidente Joe Biden a Ucrania para que pueda utilizar misiles de largo alcance, específicamente los denominados ATAC-MS, para atacar objetivos dentro del territorio ruso. Esta autorización permitiría a Ucrania emplear misiles con un largo alcance, más o menos o aproximadamente de unos 300 kilómetros, lo que les brinda la capacidad de atacar infraestructuras militares y logísticas rusas más allá de las fronteras ucranianas. El uso de estas armas podría intensificar la violencia en regiones densamente pobladas. Este es el peligro, digamos, pues que se enfrentaríamos o se enfrentaría en un primer momento al empezar a utilizar este tipo de armamento. Aumentaría los riesgos para los civiles, principalmente porque finalmente, aunque estas armas puedan ser enviadas hacia objetivos militares, pues no se descarta que de pronto puedan caer en zonas densamente pobladas o por el rango, digamos, de la explosión, pues pueda afectar también a zonas civiles, ¿no? Hasta el momento, el conflicto en Ucrania ha causado más de 10.300 personas muertas y ha dejado a más de 7.1 millones de personas desplazadas internamente, con otros 6 millones de refugiados en el extranjero. La devastación de la infraestructura es masiva, con cerca del 10% del parque habitacional dañado o destruido. El costo estimado de la reconstrucción del país asciende a alrededor de 450 mil millones de euros, según algunos organismos internacionales. En términos humanitarios, el acceso a alimentos, agua potable y servicios médicos es crítico, especialmente en áreas de conflicto. Cerca de 14.6 millones de personas dentro de Ucrania necesitan asistencia básica, de los cuales 8.5 millones son objetivos prioritarios de los esfuerzos internacionales para este año. La capacidad de respuesta humanitaria, sin embargo, enfrenta desafíos financieros con un déficit en la recaudación de fondos previstos para 2024. Además, según datos de UNICEF, en los 1.000 días de invasión rusa, o un poco más de 1.000 días de invasión rusa, al menos 659 niños han fallecido y 1.747 han resultado heridos. Además, cerca de 1.500 centros educativos han sido dañados y más de 1,5 millones de niños carecen de acceso al agua. Entonces, bueno, esto pues es lo que está pasando en Ucrania, a partir de que precisamente se decide o Estados Unidos autoriza a que Ucrania pueda utilizar estos misiles de largo alcance, pues digamos que la situación humanitaria pudiera crecer y presentar mayores necesidades, principalmente pensando en que pues, estos misiles puedan alcanzar zonas densamente pobladas o alcanzar zonas civiles que estén alrededor de las zonas donde se esté pensando pues lanzar los mismos misiles. Ahora, eh, hablando del huracán, no, perdón, de la tormenta tropical Sara, ya la semana pasada hablábamos y dábamos cifras de los países
cómo estaban siendo afectados por el paso de este huracán. El impacto de la tormenta tropical en Centroamérica dejó un saldo de más de 123,000 personas afectadas, de decenas de comunidades incomunicadas y un trágico balance de fallecidos en varios países de la región. Vamos a hacer una pequeña síntesis de cómo varios países en Centroamérica salieron afectados por el paso de esta tormenta tropical. Por ejemplo, en Honduras, donde la tormenta se disipó la madrugada del lunes, se reportaron 5 víctimas mortales. Inicialmente los medios de comunicación y las autoridades hablaban de 2 personas, pero el número de víctimas mortales fue creciendo a lo largo de estos días. Actualmente, 5 personas son las que se contabilizan como víctimas, víctimas mortales del paso de la tormenta. Además de 140,000 personas que resultaron afectadas y cerca de 2,300 poblaciones quedaron incomunicadas, según datos oficiales. Las autoridades señalan que hasta el momento hay 4 heridos, una persona desaparecida y más de 7,600 rescatados. En el caso de El Salvador, Sara cobró la vida de 2 personas, causando lluvias intensas y desbordamientos de ríos que afectaron terrenos agrícolas. Nicaragua confirmó la muerte de 2 personas y la desaparición de otras que fueron arrastradas por la crecida del río. Más de 2,000 personas fueron evacuadas y se registraron desbordamientos de 18 cauces. Esto según informó la vicepresidenta Rosario Murillo. Tras golpear Honduras, Sara cruzó hacia Belice, donde se debilitó hasta convertirse en depresión tropical. Aunque no hubo víctimas mortales, las autoridades reportaron inundaciones graves en en el río Macal y deslizamientos en la cordillera Maya. En el norte de Guatemala, las lluvias asociadas a la tormenta afectaron a más de 11,000 personas en los departamentos de Petén, Izabal y Alta Verapaz. 4 puentes y 8 carreteras quedaron dañadas y el aumento del caudal de los ríos que mantiene a varias comunidades en alerta. En Costa Rica, la situación fue especialmente crítica, ya que se registraron al menos 4 fallecidos y 4 personas desaparecidas. Más de 3,000 personas debieron ser evacuadas a albergues. Deslizamientos, ríos desbordados y daños en infraestructura llevaron al gobierno a declarar estado de emergencia y mantener la alerta roja en la costa del Pacífico. En tanto, en Panamá también enfrentó estragos, como 11 fallecidos en la zona oeste, cerca de la frontera con Costa Rica. 3 provincias permanecen en alerta roja debido a inundaciones y deslizamientos. Y aunque Sara fue declarada tormenta tropical el jueves pasado, su formación en el Caribe durante 2 semanas generó intensas lluvias que afectaron a toda la región centroamericana, dejando un panorama de devastación y recuperación que podría prolongarse varias semanas. Precisamente, y para hablar de esta situación que se dio en Centroamérica, perdón, pero que uno de los países principalmente afectados por el paso de la tormenta Sara, pues fue Honduras, y precisamente para que conociéramos un poquito la situación, sobre todo las necesidades humanitarias que enfrenta la población y sobre todo la respuesta que los actores humanitarios han dado a esta situación, pues tuvimos una entrevista con Yancy López, que es la subgerente de gestión de riesgos de desastres de la Cruz Roja hondureña, quien aceptó brindarnos un espacio para hablar sobre el tema. Vamos a ver el video precisamente de la entrevista con Yancy López. ¿Qué tal? Muchas gracias. Estamos con Yancy López, subgerente de gestión de riesgos de desastres de Cruz Roja hondureña. Yancy, muy buenos días. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Buenos días, Julio, y gracias a ustedes, ¿verdad? Por pues darle seguimiento a las acciones realizadas pues aquí en Honduras desde la Cruz Roja hondureña, considerando pues el paso, ¿verdad? De esta tormenta tropical Sara, pues que ha dejado muchas afectaciones, pero también nos ha dejado muy unidos para poder salir adelante bajo las diferentes servicios, ¿verdad? Que prestamos como Cruz Roja hondureña y trabajando de forma interinstitucional. Muchas gracias, Yancy. Sí, pues mire, lo que nos gustaría saber en principio es, con base en los datos que ustedes tienen, cuáles son las principales afectaciones. Ustedes cubren gran parte del país, y no es que la mayor parte o todo el país,
pero ¿cuáles son las afectaciones que ustedes observan? ¿Cuáles son los principales problemas que ustedes están atendiendo? Así es, Julio. Bueno, realmente, preliminarmente se manejan cifras de más de 57,000 familias afectadas, tomando en consideración que ya se han comenzado a hacer las evaluaciones y visualizando también que para las primeras 72 horas, ¿verdad? En este sentido, se trabajó específicamente en los temas de búsqueda, rescate y evacuación. Recordemos que lo primordial es poder hacer prevalecer la vida de las personas. Y pues ya a este día, pues hay un preliminar, como le mencioné, de esta cantidad de familias afectadas. Tenemos más de 3,000 personas albergadas. De igual manera, pues mencionarle, ¿verdad? Que se hicieron más de 3,000 evacuaciones en los diferentes puntos del país. Cabe mencionar, Julio, que pues en los lugares más afectados, donde se reportan mayor temas de afectación por temas de inundaciones, ¿verdad? Que se dieron en estas zonas, es en la zona de Colón, Atlántida, en Lloro, y tomemos en consideración que a medida fueron pasando las horas prácticamente y el tema de la trayectoria de esta tormenta tropical, pues dejó más precipitaciones en diferentes departamentos. Y en este sentido también, pudimos percibir, ¿verdad? Y visualizar y dar respuesta también en zonas específicas como la zona sur, donde pues se tuvo afectaciones en el departamento de Valle y en Choluteca. En ese sentido, también dar a conocer que para la zona de Francisco Morazán, ¿verdad? Aquí en la zona del Distrito Central también hubo bastante precipitaciones y hubo que hacer evacuaciones preventivas. Resaltar que el trabajo de la Cruz Roja hondureña pues se centró, ¿verdad?, en los diferentes servicios, tanto el tema prehospitalario, de igual manera pues en temas de primeros auxilios psicosociales, ¿verdad?, dado que pues desplegamos nuestros equipos específicamente para las zonas donde se activaron estos alojamientos y de igual manera mencionar que también se activó los equipos de búsqueda y rescate, específicamente con temas de acuática, considerando que tenemos equipos pues bastante fuertes con el tema de pues maniobrar, ¿verdad?, en aguas rápidas y de igual manera pues también en temas de rescate. Se trabajó de forma interinstitucional con el Benemérito Cuerpo de Bomberos, de igual manera con las alcaldías, los comités de emergencia municipales y asimismo con la Unidad Humanitaria de Respuesta del Ejército, ¿verdad? Quien también tiene sus equipos de rescate que están diseminados en diferentes puntos y esto con el fin de poder dar respuesta. Hoy por hoy, bueno, ya este día prácticamente tenemos todavía zonas inundadas porque hay prácticamente zonas anegadas, hay saturación de agua, específicamente en la zona sur, en un municipio que se llama Marcovia, y es ahí donde todavía tenemos desplegados los equipos. Y de igual manera, trabajamos con el tema de transferencias en efectivo, que son servicios, ¿verdad? Que la Cruz Roja pues ofrece para poder tener este, este espacio, ¿verdad? Donde las familias puedan restablecer, ¿verdad? Sus medios de vida. Importante resaltar que a esta hora, ¿verdad? Se han atendido más de 14,300 personas. Y ustedes dirán, pero ¿bajo qué tipo de servicio? Pues como les comentaba, el tema de personas que han sido evacuadas, las asistencias prehospitalarias, de igual manera, pues asistencias médicas, ¿verdad? Por parte de nuestros voluntarios que también son médicos y tenemos equipo específico para este tema, lo que les mencionaba de la búsqueda y rescate, que se hicieron varios servicios en específico y también las personas que han sido atendidas con el tema de APS o lo que llamamos primeros auxilios psicosociales. Hay un servicio bien importante que es comentarlo y es el tema de restablecimiento de contacto familiar. Prácticamente en una emergencia, parte de los servicios que se interrumpen es el tema de las comunicaciones y pudimos ver, ¿verdad?, el impacto que esta tormenta tropical tuvo donde se suspendieron las comunicaciones a nivel de telecomunicaciones. Sin embargo, nuestros equipos, ¿verdad?, contaban con tecnología para poder restablecer ese contacto con las familias que habían sido evacuadas y que estaban en zonas donde pues de repente no había comunicación o de igual manera ellos habían perdido sus aparatos celulares y también se dio este tipo de servicios para que pudieran comunicarse con sus familias. Este es un servicio que incluso pues lo trabajamos y lo manejamos a nivel de la parte de migración, ¿verdad? En los puestos de servicios humanitarios que se encuentran en las fronteras. Sin embargo, también fue utilizado, ¿verdad? Ahora en estos momentos de temporada de lluvia y de las emergencias que se han presentado.
resaltar el trabajo que se hizo también con agua, saneamiento, higiene, con entregas de filtros. Hemos hecho más de 1.300 entregas de filtros en la zona de Colón, dado que la estructura de agua pues se colapsó, ¿verdad? Y estas personas pues necesitaban tener agua segura. Entonces, estos servicios se activaron con el fin de poder garantizar que las personas podían tener agua segura, ¿verdad? En los lugares donde estaban alojadas y de igual manera pues evitar enfermedades que pudieran generarse, ¿verdad? Ya en estos próximos días. El tema de las transferencias y de igual manera informar bueno, a todos ustedes que han estado siguiendo, ¿verdad? El paso de la tormenta tropical, que se activaron más de 1.000 voluntarios en estas zonas específicas geográficamente donde hubo mayor impacto. Y de igual manera nuestros 52 consejos estaban activos para poder hacer la rotación, ¿verdad? Los que no eran afectados, poder hacer el envío de voluntarios y poder fortalecer la zona de los consejos donde pues se habían presentado estas afectaciones. Movilizamos prácticamente 13 lanchas, 34 vehículos. De igual manera, las 114 ambulancias que tenemos disponibles a nivel nacional también estaban disponibles para ser trasladadas a las diferentes zonas pues donde se necesitaban en ese momento. Gracias, Yancy. Una pregunta con respecto a la búsqueda. ¿Tienen ustedes registradas personas desaparecidas? ¿Hay información sobre que haya personas desaparecidas? Sí, de hecho, bueno, el ente rector, ¿verdad? Sí tenía ya un dato de una persona desaparecida. De hecho, también se habían reportado a esta hora ya 5 personas muertas y esto que están vinculados, ¿verdad? Con el tema de específicamente del paso de la tormenta tropical, personas que fueron arrastradas por la corriente de los ríos y que se fueron viendo afectadas, ¿verdad? Por este tipo de situaciones. Lamentablemente, dentro de estas 5 personas fallecidas, todos son muertes por sumersión. Hay un menor de 3 años que pues lamentablemente murió en la zona de Lloro, ¿verdad? De Jocón Lloro se llama esta zona, en específico el municipio de Jocón. Y en este sentido, pues visualizar, ¿verdad? Que dentro de las mayores afectaciones que tuvimos de muertes, pues una fue en El Paraíso, a la altura de Texihuat, en Choluteca, también tuvimos una situación en Olancho, ¿verdad? Asimismo en Lloro, como les comenté, y en Colón. Resaltar, ¿verdad?, que es importante todas las medidas pues que nosotros generamos a través de los medios de difusión para que las personas tomen, ¿verdad?, consideración, dado que en su caso, pues estas muertes, como les mencioné, fueron muertes por sumersión, fueron personas arrastradas por las corrientes de los ríos y lamentablemente, pues son situaciones que nosotros queremos evitar, dado que sabíamos la cantidad de precipitaciones que CENAOS, ¿verdad? Que en este caso es el Centro Nacional Oceanográfico y Sísmico del ente rector, que en este caso es COPECO, nos estaban generando ya estos pronósticos, por ende, pues se le llamaba a la población a tomar medidas preventivas y evitar este tipo de situaciones de cruzar por zonas donde pues se pudieran dar desbordamiento de ríos. Lamentamos la pérdida de estas personas y en ese sentido nos solidarizamos, ¿verdad? Con estas familias, dada la situación, ¿verdad? Que se ha generado con la muerte de ellos. Sí. El paso de Sara por Centroamérica dejó afectaciones en varios países, pero al parecer el más afectado pues es Honduras. Ahorita obviamente siguen atendiendo la emergencia, las consecuencias del huracán, de la tormenta, aunque ya, digamos, ya pasó, pero pues deja todas las consecuencias. ¿Qué están visualizando? Usted ya nos contó lo que se hizo, lo que se ha estado haciendo, pero ¿qué están visualizando para atender estas consecuencias de la tormenta? ¿Cuáles son como los principales programas que ahora se van a mantener para dar solución y atender las necesidades humanitarias? Bueno, de hecho, en este sentido, nosotros, como le mencioné, tenemos nuestros consejos activos porque el punto es de que no solamente es el paso, ¿verdad?, de Sara, sino justo ahora prácticamente tenemos un frente frío que dejaría lluvias de un aproximado de 100 milímetros en 8 departamentos, dentro de los cuales encontramos Copán, Santa Bárbara, Cortés, Atlántida, Islas de la Bahía, Colón y Lloro, y el norte de Olancho. Y si podemos hacer un comparativo en cuanto al tema del paso de Sara, prácticamente fueron parte de los departamentos que se vieron afectados por esta tormenta tropical y que también percibirían también esta cantidad de precipitaciones que para las próximas horas se esperan. Entonces, de igual manera, mantenemos equipo preposicionado porque prácticamente estas condiciones se esperan ya para el día jueves, o sea, mañana.
y en ese sentido es importante resaltar de que el preposicionamiento, las acciones anticipatorias que pues nosotros hemos ido eh, evolucionando, ¿verdad? En cuanto a esta temática y de igual manera pues tratando de anticiparnos, recordando que las acciones anticipatorias son antes de que se materialice el impacto de un evento, ¿verdad? Entonces, de esa manera es tener un preposicionamiento ya en las zonas, de igual manera equipos desplegados y asimismo trabajar, ¿verdad?, con los comités de emergencia municipales locales, con los gobiernos locales para poder restablecer en este sentido la distribución de agua segura para las personas, dado que pues como Cruz Roja Hondureña contamos con equipos bastante fuertes con el tema de agua, saneamiento, higiene y promoción de la higiene y que son situaciones que ameritan, ¿verdad? Y que son de necesidad, prácticamente de primera necesidad en las primeras horas de una emergencia, el tema de la distribución de agua, al igual que el tema también de restablecimiento de contacto familiar, la reubicación de las personas a los alojamientos que ya las alcaldías, ¿verdad? Que lo tienen como mandato poder identificar estos lugares y poner seguras a las personas. Y la situación que tenemos también con el tema de evacuación. Somos primera respuesta, ¿verdad? Somos si bien es cierto, una organización, un ente auxiliar de los organismos del Estado, pero también somos la línea de primera respuesta ante una situación. Entonces, visualizando esto, nosotros ya estamos preposicionados y también dando monitoreo y seguimiento a los eventos que nos pueden seguir abatiendo. Si bien es cierto, para años anteriores, recordemos que la temporada ciclónica termina prácticamente el 30 de noviembre para el Atlántico y ahorita pues recordemos que tenemos huracanes que ya han sido nombrados y ahorita pues Sara, podríamos decir que todavía continúan y faltan tres que muy posiblemente y esperemos, ¿verdad? Que no traigan trayectoria para Honduras, pero son eventos específicos que vienen, ¿verdad? Y que están ya pues podríamos decir, están dentro de los pronósticos de la NOAA y para ese tipo de situaciones nos tenemos nosotros que preparar. Importante resaltar algo, si bien es cierto, los frentes fríos en algunos otros países se presentan con bajas de temperaturas, pero por las topografías de nuestro país, por las condiciones, en este caso a nosotros prácticamente nos impacta de diferentes maneras. Si bien es cierto, en la zona centro, a nosotros cuando entra un frente frío al país tenemos bajas de temperaturas, pero en la zona norte prácticamente lo que nosotros tenemos es el ingreso de lluvia. Y eso lo podemos ver reflejado en los últimos boletines que se han emitido por parte de Copeco, ¿verdad? Donde prácticamente es una vaguada prefrontal la que estaría ingresando y generando precipitaciones de leves a moderadas, pero recordemos que nosotros ya tenemos saturación en los suelos debido al paso de Sara. Y resaltar algo, ¿verdad? Sara realmente sí ha dejado un impacto bastante fuerte. Recordemos que ahorita estamos con el tema de la evaluación de daños y análisis de necesidades bajo los diferentes sectores para poder cuantificar, ¿verdad?, cuál fue el impacto de este evento y tomar en consideración que a nivel de precipitaciones, nos decía Senaos, ¿verdad?, que las precipitaciones de Sara fueron mayores quizás a las de Eta y Ota. Pero si hablamos de comparativos, podemos mencionar que quizás para aquella temporada ciclónica en Eta y Ota, recordemos que ya habíamos tenido eventos pues más seguidos y de igual manera también esto representaba y representó mayores afectaciones que quizás que las que podemos tener en este momento preliminarmente, dado que todavía no se ha dado el informe final de cuáles han sido las afectaciones. Sí, digamos que realmente la crisis o la emergencia no ha pasado, porque con todo esto que nos cuenta de lo que viene, pues es un constante, ¿no? Entonces acaba de pasar la tormenta, pero en realidad con lo que se espera, pues sí, tienen que estar preparados. Ya hacía una pregunta, se han encontrado dificultades para acceder a algunas zonas para poder atender la emergencia? Sí, de hecho hemos tenido diferentes situaciones dado que hay infraestructura colapsada. Entonces, eso de alguna manera nos genera más tiempo para poder llegar, porque si bien es cierto, utilizamos rutas alternas, ¿verdad? Para poder ingresar, pero a nivel terrestre sí le podría mencionar de que sí hemos tenido esa dificultad, ¿verdad? De poder llegar hacia algunas zonas. Y específicamente tuvimos un día, ¿verdad? Donde no podíamos llegar a la zona de Ceiba debido a que no había paso entre Tela y Ceiba específicamente y esa era la ruta que debíamos de tomar, ¿verdad? Pero pues hubo un restablecimiento, ¿verdad? En estas zonas porque no fue específicamente que colapsaron totalmente, sino pues pudieron habilitar el paso y eso pues de alguna manera mejoró que se pudieran llevar las asistencias. Utilizamos vías alternas para poder llegar a la zona de Colón,
dado pues que hay una carretera específicamente que va desde la zona centro hasta esta zona en específico y tomamos pues caminos específicamente por Olancho, ¿verdad? Y en ese sentido eso pues nos facilitó el tema de poder llegar, de tener preposicionamiento, de poder enviar los equipos, de poder tener las lanchas también en las zonas, dado que nosotros no podíamos debilitar prácticamente la zona norte, ¿verdad? Del país, porque obviamente habían situaciones de evacuación que teníamos que atender. Y como le mencionaba anteriormente, si bien es cierto, habían zonas en específico o consejos que tenían preposicionamiento con sus voluntarios, entonces hicimos esa movilización, ¿verdad? Estratégica para poder atender a los consejos que en este momento necesitaban fortalecer a nivel de capacidades, ¿verdad? Tanto logísticas como de talento humano. Sabemos que hay un desgaste, ¿verdad? En cuanto al tema del voluntariado, recordemos que estamos trabajando 24/7 y en ese sentido es importante, ¿verdad?, tener estos equipos capacitados y de igual manera también con energías para poder extender, ya que son horas y jornadas largas de trabajo. En las noches todavía estábamos continuando con los temas de búsqueda, de rescate y sobre todo movilizando a las personas que se habían quedado aisladas debido al tema de las inundaciones. ¿Y los albergues están siendo suficientes? ¿Todavía tienen capacidad para seguir recibiendo personas? Sí, de hecho, sí están siendo suficientes. Recordemos que está el tema de los alojamientos, ¿verdad? Que son habilitados específicamente por los gobiernos locales, pero también hay alojamientos solidarios que son puestos a disposición por vecinos, familiares, y estas personas también son evacuadas tomando en consideración la gestión que ellos hayan hecho, ¿verdad? Si ellos quisieran, pues en ese momento ir específicamente a un alojamiento que fue habilitado por el gobierno local, pues se movilizan para esa zona, o si no, pues están siendo alojados en albergues solidarios. De igual manera, pues no dejan de recibir su asistencia. Y en este sentido, recordemos algo, que nosotros tenemos un servicio de transferencias en efectivo, ¿verdad? Multipropósitos, que es para que las personas de alguna manera puedan restablecer, ¿verdad? Sus medios de vida como estaban. Eh, Tiene multipropósito porque es también para sostenerse bajo el tiempo que pueden estar afectados o y de igual manera ver que los criterios de selección, ¿verdad? Para estas personas es que realmente hayan sido afectadas por el impacto de este tipo de eventos. Entonces, importante resaltar de que eso pues ha venido a bien y también considerando de que cuando es un tema de transferencia en efectivo y al ser multipropósito, y recordemos que hay personas que quizás están alquilando donde normalmente estaban viviendo. Quizás les dio el tiempo porque se anticiparon, ¿verdad? En ese momento y les dio el tiempo de poder evacuar y sacar todo, todo lo que tienen, ¿verdad? En su casa. Y al momento en que se les genera, ¿verdad? Este tipo de transferencia, incluso esto provoca que algunos incluso ubiquen lugares más seguros para vivir y en este sentido puedan reubicarse, dado que la transferencia es multipropósito y eso, el hecho es pues poder llegar hacia la necesidad de la persona que lo necesita. Y esto es parte de los servicios que como Cruz Roja, pues a nivel internacional se pueden ver estos servicios. Ujú. En el caso de las personas migrantes, porque también recordemos que, bueno, Centroamérica y México, pues estábamos en El Paso también. En el caso de las personas migrantes, ¿acceden a estos mismos servicios? ¿Pueden ir a estos albergues? ¿Qué han enfrentado con relación a este tipo de población, la Cruz Roja hondureña? Bueno, de hecho, le comento, nosotros no hemos dejado de trabajar en los puestos de servicio humanitario, considerando los diferentes puntos, ¿verdad? Nosotros tenemos en la zona de Danlí, El Paraíso, tenemos en Troje, de igual manera estamos trabajando con el CAN-R, que es el Centro de Migrantes Retornados, ¿verdad? Que ya son las personas que retornan a Honduras, y asimismo también hemos estado trabajando en la zona de Choluteca, ¿verdad? Y en Ocotepeque. Cabe mencionar que esas zonas no fueron las zonas de impacto. O sea, no fueron las zonas de impacto, sin embargo, no hemos dejado de trabajar y no hemos dejado de atender a las personas que están haciendo el paso migratorio. Y de igual manera, ellos acceden a los servicios que nosotros como Cruz Roja Hondureña ponemos a disposición. Entonces, los equipos están siempre preposicionados, ¿verdad? En las zonas que le comenté, no se ha dejado de atender. De igual manera, pues hay alojamientos que ya están preposicionados por el Instituto de Migración en algunas zonas en específico, como en lo que es en la zona de Dalí. Y pues el servicio no se ha suspendido, ¿verdad? Por este tipo de situaciones. De hecho, hemos reforzado, dado que también no podemos dejar de visualizar que quizás de repente dentro de la planificación que ellos traen, ¿verdad? De su ruta,
eso puede afectar su planificación, dado que muchos se quedan varados por ese tipo de situaciones. Entonces, con mucha más razón, esto nos lleva a reforzar el tema de los servicios, ¿verdad? Para poder garantizar que ellos deban ser atendidos dignamente. Entonces, dentro de todo es una buena noticia, digamos, el que no estén siendo afectados directamente estas zonas que son rutas, digamos, de tránsito, pero al mismo tiempo, pues bueno, el aumentar quizás las capacidades para poder atender las consecuencias que también trae la tormenta en algunas otras rutas donde pasan las personas y llegan a esto. Yancy López, subgerente de gestión de riesgo de desastres, ¿algo más que quisiera agregar? Bueno, importante resaltar, ¿verdad? El tema de, en todo caso, pues poner a disposición, que nosotros siempre estamos poniendo a disposición todos nuestros recursos y la labor que se hace por parte de los voluntarios. O sea, pues yo aprovecho este espacio, ¿verdad? Para poder saludar, para poder felicitar a nuestros compañeros voluntarios que dejan sus espacios de tiempo, ¿verdad? Para poder atender a las personas que más lo necesitan. Ustedes sabrán, esta organización prácticamente su brazo operativo son los voluntarios y son personas que incluso dejan sus espacios o de alguna manera pues buscan obtener sus tiempos compensatorios en sus trabajos, sus vacaciones, para poder sumarse, ¿verdad?, a esta respuesta. Y pues es importante resaltar la labor del voluntariado. Todo lo que se hace, realmente sin voluntarios nosotros no podríamos como Cruz Roja Hondureña, dado que la mayor capacidad de respuesta está dentro del voluntariado como tal. Incentivar, ¿verdad?, a nivel mundial, porque sé que me están viendo a nivel mundial en este medio de comunicación, que todo aquel que quiera ser parte, ¿verdad?, de las filas del voluntariado de la Cruz Roja a nivel internacional, los diferentes movimientos, las diferentes sociedades nacionales que se sumen, dado que pues los eventos están latentes, vivimos en un mundo altamente vulnerable, ¿verdad?, ante diferentes amenazas en diferentes países, y aquí vemos la respuesta y la solidaridad de las organizaciones para poder atender. Sí, además, bueno, el cambio climático, esto está generando muchas situaciones que cada vez se vuelven retos más fuertes, más importantes, porque en cierta forma se tenía ya cómo eran los climas, cómo se daban ciertas situaciones, las temporadas de huracanes, etcétera, y ahorita ha habido cambios en todo el mundo debido al cambio climático también, y esto ha generado que la prevención y la preparación pues sea diferente, ¿no? Porque llega a ser un poco la incertidumbre de, bueno, ahora cómo va a ser menor, va a ser mayor el impacto, etcétera. Pues Yancy López, le agradecemos mucho que nos haya podido atender y poder pues, platicar un poquito de lo que Cruz Roja Hondureña está haciendo para atender esta situación. No me gustaría que fuera la última vez que nos pudiéramos comunicar nuevamente para poder saber pues la respuesta a partir de esto que nos estaba comentando de lo que sigue y bueno, los proyectos que se van a estar llevando a cabo al respecto, pero también incluso los proyectos que aunque no haya emergencia propiamente, está llevando a cabo la Cruz Roja Hondureña para atender necesidades humanitarias como, por ejemplo, la migración, pues nos gustaría también saber un poco más al respecto. No, gracias a ustedes, Julio, y para nosotros es un honor poder compartir con ustedes. Sabemos la solidaridad de México, ¿verdad? México siempre ha estado con nosotros bajo diferentes contextos y recordarán la situación que se dio para el Mitch, ¿verdad? Que ustedes fueron un brazo fuerte para nosotros, de igual manera las situaciones que se dieron también para ETA y OTA y pudimos ver la solidaridad de ustedes. Entonces, es importante dar a conocer lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad?, en el país y también, pues, estrechar nuestras manos hacia ustedes, sabiendo también de que ustedes tienen compatriotas que están en nuestro país y que también están siendo atendidos por las diferentes organizaciones. Resaltar, ¿verdad?, de que debemos de estar en apresto. Si justo ahora, pues, pasó Sara y según, en este caso, ¿verdad?, el Instituto de Huracanes habla de tres restantes, que en este caso es Tony, Valerie y William, ¿verdad? Que esperamos que no pasen por aquí y que no sea su trayectoria y que no tengan que afectar ningún país, ¿verdad? Y que no tengamos pues más afectaciones ya. Esperemos que no. Y pues bueno, también para nosotros es importante conocer y saber lo que está pasando allá y en cierta forma pues estar enterados para saber qué podemos hacer. Y aprovechando, que como ciudadanos, digamos, incluso en otros países, ¿qué podemos hacer para apoyar a Cruz Roja Hondureña en esta situación, en este momento? Bueno, de hecho, en este momento
tratar de compartir toda la información, ¿verdad? Oficial que se está generando desde nuestras páginas, dado que para momentos de emergencia la desinformación es terrible. Entonces, inicialmente, pues poner en contexto, ¿verdad? La población como debe de ser a través de los canales oficiales, importante, los medios de comunicación que son responsables como ustedes, que tratan de generar información a través de la oficialidad de cada organización. Entonces, para este momento, sabemos que existe una capacidad de respuesta por parte de las organizaciones del gobierno. No ha existido hasta este momento un llamamiento internacional, dado que hay un posicionamiento para poder responder. Sin embargo, es importante, ¿verdad? La información. La información también es cooperación. Entonces, eso lo podemos ver que el flujo de la información sea claro, sea preciso, sea veraz y que también no generemos incertidumbre entre las poblaciones o entre los familiares de las personas que están en México o que están en este país en este momento. Entonces es tomar en cuenta que la cooperación no solamente es en especies, es en comunicación, es en asesoría, pero también generar esa responsabilidad de qué es lo que nosotros estamos informando. Entonces, agradecerle, Julio, ¿verdad? Porque la cooperación de ustedes hacia nosotros en este momento es poderle informar a la población cómo estamos, qué estamos haciendo, hacia dónde vamos y qué medidas de prevención debemos de tener. Muchas gracias, Yancy. Provecho. ¿Hay algún número o cuál es el número al que se podrían comunicar alguna familia que tiene familiares conocidos en Honduras para poder tener tal vez el contacto familiar que ha perdido en este momento? Ok, todo debe de hacerse cuando es un tema internacional a través de nuestras cancillerías, ¿verdad? Recordemos que tenemos representación a nivel mundial y pues en este sentido, toda la coordinación, ¿verdad? Para poder ubicar debe de ser a través de las cancillerías como tal, ya que ellas son el medio, ¿verdad? En todo caso, para poder ubicar o restablecer una comunicación precisa y es por ello que ellas están en estos países y a nivel de información, ¿verdad? En este caso del impacto de los eventos para poder, en este caso, reportar algún tipo de situación en específico, ¿verdad? Todo se hace a través del Sistema Nacional de Emergencia que tenemos en nuestro país, que es el 911. Muy bien, Yancy. Pues nuevamente le agradezco mucho que haya podido atendernos y atender al auditorio de Prisma Humanitario y pues mantenemos en contacto para seguir conociendo la situación, lo que está haciendo Cruz Roja Hondureña y también pues en momentos que no hay propiamente una emergencia, pues también conocer los proyectos que tiene y que está llevando a cabo. Muchas gracias, Yancy. Muchas gracias a usted, Julio. Pues bueno, esta fue la entrevista con Yancy López, subgerente de gestión de riesgos de desastres de la Cruz Roja hondureña, quien precisamente pues nos platicó sobre el, lo que estuvieron haciendo, a lo que se enfrentaron, cuáles fueron las principales consecuencias humanitarias en Honduras y la respuesta que Cruz Roja hondureña ha dado a la población a nivel nacional, no solamente en, digamos que en la capital, sino también en diferentes departamentos en Honduras. Y pues bueno, esto es el programa del día de hoy de Prisma Humanitario. Pues encontramos un poco sobre los conflictos armados, sobre la violencia que se está viviendo en Haití y sobre todo pues, para conocer un poco sobre las consecuencias humanitarias del paso de la tormenta tropical Sara en Centroamérica y principalmente en Honduras. Les invitamos a que sigan las redes sociales de LEA, tanto en YouTube como en Facebook y X, que pues vaya, conozcan la parrilla de producciones que LEA está llevando a cabo para usted. También le pedimos que pues, nos haga comentarios sobre el programa, sobre Prisma Humanitario, qué temáticas le gustaría que se abordaran, qué, eh, pues sus opiniones sobre los temas que estamos haciendo y, pues bueno, sobre todo conocerle un poco, nos gustaría pues tener sus comentarios también. Y me despido por el día de hoy en este Prisma Humanitario. Se despide Julio César Torres y les esperamos en la próxima semana viernes a partir de las 19 horas, ya sea en vivo o en la grabación que queda precisamente en la nube de las redes sociales de Lea. Hasta entonces.